Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes. Al ser las 5 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la frecuencia 96.7 FM, Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, del programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saluda Fernando Celedón. Iniciamos hoy, miércoles 31 de enero, un año nuevo de emisiones del programa Voces y Política. Recordar que este programa nació como una alternativa de difusión de ideas, opiniones y análisis de voces diversas, alternativas, por allá del año 2005, en busca de una difusión de información diversa y variada, diferente, para aquel proceso electoral del año 2006. Es decir, ya casi se van a cumplir 20 años de estar en la programación de la Radio Universidad de Costa Rica. Pero además de estar cubriendo diferentes ciclos electorales desde esa ya lejana elección del 2006. A todas y todos quienes nos escuchan con frecuencia y a quienes recién llegan a nuestra audiencia, les damos las gracias por su sintonía. Precisamente a 4 días de efectuarse las elecciones municipales del 2024, que son las segundas elecciones municipales con cambio de concurrencia y unificadas de los cantones para elegir cargos en las municipalidades, vamos a conversar sobre estas elecciones como una oportunidad de participación de las personas jóvenes. Esas personas entre los 18 y 35 años que deciden postular sus nombres a diferentes puestos de las papeletas a sufragar. Consejo municipal, alcaldía y vicealcaldías, consejos de distrito, intendencias, viceintendencias. En total, 6.212 puestos a elegir en los diferentes cantones del país. Se han inscrito más de 40,000 personas en diferentes puestos. No tengo el número exacto de inscripciones, pero debe ser mucho más de 40,000 personas. Más de 100 partidos políticos participando, de los cuales la gran mayoría son cantonales. Todo un sistema de partidos a escala subnacional existe en nuestro país. El requisito de paridad de alternancia ha estado en el centro de la polémica y aún así más de 200 mujeres aspiran a ser alcaldesas y muchas candidaturas son de personas de menos de 35 años. No podemos obviar el contexto nacional e internacional que rodea esta elección, así como tampoco el peso de la realidad de los 84 cantones, cada uno con sus peculiaridades, y los consejos municipales de distrito que aún quedan vigentes en nuestro país. Serán las primeras elecciones en 2 cantones recién creados, Jiménez y Monteverde, por ejemplo. Al calor del devenir político, partidista y político electoral, la opinión de las personas jóvenes es determinante para el futuro de estos territorios y yo diría que del país en general. ¿Cómo enfrentan los jóvenes estas elecciones? ¿Cuál es el peso de su participación en el proceso electoral y en los partidos políticos? ¿Cuál es el peso del voto joven en el devenir de los cantones? ¿Qué tipo de planteamientos están enarbolando? ¿Cómo se enfrentan o relacionan con las estructuras más viejas en los partidos? ¿Existen diferencias entre participar en un partido a escala nacional o a escala provincial o a escala cantonal para los jóvenes? ¿Dónde les chima el zapato al voto joven en estas elecciones? Podríamos seguir lanzando preguntas, pero esa no es la idea. Para tratar de responder a esta encrucijada, hemos invitado a 3 jóvenes que están participando de alguna manera en este proceso. No, por supuesto, están representando el universo de la población juvenil activa en las elecciones, pero sí nos permitirán darnos una idea de cuáles son sus inquietudes y preocupaciones de cara al evento electoral. Están aquí en el estudio Larisa Álvarez,
quien es bachiller en Ciencias Políticas, y ella forma parte de un grupo de jóvenes estudiantes que le ha dado seguimiento al proceso electoral, teniendo como eje principal el análisis del tema de la reelección de los alcaldes y las alcaldesas. Larisa ya ha estado con nosotros aquí en el programa, pero siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Larisa? Muchas gracias por la invitación, y perfecto. ¿No le cambié el apellido esta vez? No, esta vez sí me dijo el apellido bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. También está con nosotros Julio Telles, licenciado en Derecho y bachiller en Ciencias Políticas. Julio es el candidato a la alcaldía de la Municipalidad de Montes de Oca por el Partido Liberación Nacional. Ahora me está recordando Julio que hace 8 años estuvo acá en el programa para otra elección municipal, ¿verdad? Julio, ¿cómo has estado? Muy bien, profesor, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Siempre es un gusto compartir con todos y todas ustedes. Y muy bien, en realidad feliz por haber pasado varios procesos electorales ya. Uno para concejal de distrito hace 8 años, que precisamente estuvimos en este espacio, actualmente como regidor suplente de la municipalidad. Y bueno, ahora con esta nueva odisea, ¿verdad? Luchando por esa alcaldía aquí en el cantón de Montes de Oca. Ya vamos a entrar en detalles de la experiencia de Julio, que es muy importante. Y finalmente tenemos a Jimena Alvarenga, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Educación Virtual. Jimena es candidata a la vicealcaldía de la Municipalidad de Montes de Oca por la coalición Gente Montes de Oca. ¿Cómo estás, Gracias, Jimena? muy bien. Gracias por la invitación. Muy emocionada de compartir con los de aquí presentes sobre este tema que preocupa tanto a la población. Tenemos que decir, hablando francamente, que tenemos un sesgo politológico aquí en la mesa, ¿verdad? Así que también no podemos decir que nuestras opiniones vayan a ser el universo, ¿verdad? De tantas perspectivas, de la experiencia de cada persona, incluso si son profesionales desde su propia disciplina, etcétera. Pero algo nos gusta entender del poder y de la política, de los partidos políticos. Saludamos a Stephanie Varela. Dice bien el apellido, ¿sí? Correcto. Quien no está participando activa aquí en el programa, pero también es colega y tenía rato no verlo, un gusto de ver a Stephanie. Así que les recordamos que ustedes nos están escuchando en la 96.7 Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al teléfono 2234-3233, perfil de Facebook, programa Voces y Política, y en Instagram como Voces y Política. Les recordamos entonces que estamos en esta primera emisión de Voces y Política del año 2024, hablando sobre la participación política juvenil de las personas jóvenes, personas entre 18 y 35 años, en este proceso electoral que va a tener un resultado el próximo domingo 4 de febrero del año en curso. Entonces, para iniciar, quizás voy a darle la palabra directamente a Larisa, digamos, porque como les dije, ella es parte de un grupo que le da un seguimiento a la campaña desde hace 2 años, quizás, ¿verdad? O sea, bastante pormenorizado. Han entrevistado mucha gente a lo largo de estos meses y quizás, Larisa, tal vez si nos podrías ayudar a hacer un primer encuadre general, digamos, de la campaña, de lo que ustedes han visto, quizás con alguna particularidad, algún hallazgo importante, y también cómo han valorado ustedes o cómo han sentido esto de la participación de los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Estas elecciones son muy particulares, más que todo porque es la primera vez que empieza a regir la ley que limita la reelección de las alcaldías. Eso es un punto muy importante porque, por ejemplo, hay cantones que ya no se va a permitir la reelección del alcalde, serían 46 cantones de los que tenemos. Esto significa que, bueno, es un espacio donde se tiene que buscar ya sea nuevas opciones políticas o los partidos también tienen que buscar también cómo generar ese espacio para relevar ese campo. Quizás una precisión ahí antes de que sigas. En realidad no es que se prohíbe la elección en esos cantones, es que hay personas que ya no se pueden reelegir aunque quisieran, digamos,
Igual pasaría si fueran 57 o 80, si fuera el caso, no es el caso, pero son bastantes, más de la mitad, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, más de la mitad de los cantones que tenemos y son personas que ya llevan por lo menos más de 2 periodos, más de 8 años siendo alcaldes. Hemos visto casos en particular en Costa Rica donde hay personas que llevan 20 años asumiendo el cargo de alcaldes, por ejemplo. También es una elección muy particular porque los principios de paridad de género y horizontalidad del Tribunal Supremo de Elecciones también empiezan a regir. Entonces, varios cantones y los partidos políticos que se encuentran en estos territorios han tenido como el desafío que nos han dicho en ciertas entrevistas, de buscar la representación no solo de personas jóvenes, sino también de mujeres, o también de hacer este cambio de una persona, de un género a otro. Ajá, bueno, correcto. Entonces, esos son como particularidades que empiezan a regir. También está el hecho de que, como nos comentabas ahorita, hay 2 nuevos cantones que van a enfrentar su primera reelección, así como hay un cantón que va a ser su segunda elección, que es en Cantón de Río Cuarto. Creo que todos esos factores confluyen para que esas elecciones sea un sistema que es nuevo, tanto para el Tribunal Supremo de Elecciones como para los partidos, y también un sistema en el cual tienen que adaptarse incluso las personas ciudadanas. ¿Cómo hemos valorado esto a la luz de las personas jóvenes que quieren involucrarse en la política municipal? Hemos hecho un trabajo que es prioritariamente cualitativo y en este trabajo muchas de las entrevistas que hemos hecho han sido a personas que son vinculadas a los partidos políticos, en varios de los cantones que son más representativos, de alcaldes que se han reelecto múltiples veces. En estas entrevistas, uno de los comentarios que ha sido como uno de los más recurrentes es que, por ejemplo, si la limitación de la reelección puede permitir una oportunidad para buscar representaciones más jóvenes, por ejemplo. También cabe recalcar que la limitación de la reelección no solo aplica para alcaldes, sino que esta aplica para todos los demás puestos de representación política y elección popular dentro de las municipalidades. Por lo tanto... Regidores, síndicos. Exacto, regidores, síndicos, intendentes, suplentes, todas estas personas que también han estado más de 2 periodos, que han estado más de 8 años, no se van a poder reelegir en ese cargo. Sin embargo, esas personas sí pueden optar por cargos que están un poco más arriba de su rango, excepto el alcalde, que como no hay un rango más arriba, el alcalde simplemente tiene que mantenerse alejado de la municipalidad por 8 años. Claro. O sea, lo que estás diciendo es que un síndico podría optar por ser regidor. Exacto. Y un regidor por ser alcalde, etcétera. Exacto. La ley que limita la reelección sí permite como ese traslado, digamos. Sin embargo, para alcaldes sí es completamente. ¿Hay alguna diferencia? ¿Han encontrado diferencia urbano-rural? Por supuesto. De hecho, el abstencionismo es más alto en zona urbana que en zona periférica. Creo que esto también es un punto importante. De los cantones donde más vota la gente, ¿te acordás? Históricamente, ¿no? Sí, creo que es en Cantón de Nandayure. Ese es uno. Y cantones de las zonas costeras, generalmente. Turruares, por ejemplo, en algún momento, Zarcero, eso es muy importante porque me gustaría, para cerrar esta primera aproximación que has hecho, el tema de la digamos, de la desagregación, de esta discusión que hay alrededor de no sé cómo decirlo, datos nacionales, por ejemplo, versus datos desagregados, cantón por cantón, incluso distrito por distrito, ¿verdad? Que estamos hablando de más de 400 distritos. Digamos, ¿cómo han valorado ustedes esa tensión, digamos? La tensión es evidente. Y las oportunidades también para las personas jóvenes de participar en un contexto a otro, cada cantón, su contexto es muy específico, también depende mucho de la economía del cantón, de la sociedad del cantón. Como decía, los cantones de zona costera
tienen menos abstencionismo, sin embargo, se ven estructuras más sólidas. En los cantones de zona urbana, las estructuras están un poco más diluidas. También está el tema de la identidad partidaria, que es un tema que, si bien se dice generalmente que ya no se siente tanta identidad partidaria, todavía hay ciertos cantones donde las entrevistas nos han dicho que sí es algo relevante. También otra diferencia que hemos visto en temas de participación de jóvenes es cómo estos jóvenes pueden participar en ciertos partidos. Partidos que son más tradicionales, se ha visto que la participación de los jóvenes no es tan... no se busca tanto la participación de los jóvenes, por ejemplo, alcaldes que quieren relevar su puesto, buscan personas que sean cercanas, pero no necesariamente jóvenes, sino cercanas a su círculo interno. Partidos políticos que son más nuevos, sí se ve que brindan una oportunidad por lo menos más cercana a que jóvenes se involucren. Tal vez puede ser muy asociado a cómo están construyendo su estructura o que están empezando a construir incluso su estructura partidaria. ¿Han escuchado a lo largo de estos meses esa también tensión entre el cambio de concurrencia y retornar al modelo de una sola elección? Yo he escuchado a algunos dirigentes, y la verdad voy a decirlo así, de partidos más tradicionales, ¿verdad? Como, digamos, apelando que por costos, que el tema del voto de arrastre con respecto a digamos, a la elección nacional y de diputados con respecto a la municipal, ¿eso les ha salido, digamos, en el estudio? Sí, de hecho es algo que ha salido también en las entrevistas. Nos decían ciertos actores políticos que han escuchado esto, de que incluso en la Asamblea Legislativa se puede estar empezando a hablar de cambiar lo que es el periodo de las elecciones, porque también otro punto que me faltó como encuadrar de estas elecciones es que son las segundas elecciones, son las segundas, ¿verdad? Sí, señora. Señorita, perdón. Sí, porque si no está preocupante. Son las segundas elecciones donde las elecciones son separadas del periodo de elecciones nacionales. Generalmente se habla de que cuando las elecciones nacionales y municipales son en el mismo momento, está este fenómeno del voto de arrastre, donde generalmente los votos que se dieron al candidato presidencial se pueden llegar a arrastrar incluso al partido de este candidato a las municipales. Entonces, un ejemplo puede ser que, no sé, gane Liberación Nacional y las municipales generalmente ganaban más Liberación Nacional. Sin embargo, estas son las segundas elecciones en las cuales son separados. Sí. Pero se está hablando desde ciertas esferas de volver a unir las elecciones por un tema, ya sea una justificación de costos, ya sea una justificación política, etcétera. Sin embargo, sí existe esa tensión porque hay actores desde los territorios que no quieren que los vuelvan a unir a las elecciones nacionales, porque sienten que esas elecciones pueden llegar a opacar sus intereses o los temas que tienen en agenda, que los temas que se tienen en agenda, que son muy locales, se pueden llegar a opacar si unas elecciones se juntan con las nacionales, por ejemplo. Correcto. Sí, sí. En realidad digamos, es una complejidad cuando uno se detiene ya a pensar en todo el proceso, ¿verdad? En el universo y las partículas que tiene este universo, realmente es complejo, pero tal vez recordarle a la gente que allá por la década de los años 90, por el año 95, 94, por ahí, se planteó el tema de la discusiones alrededor del tema de la democratización y la descentralización del régimen político costarricense, ¿verdad? Y eso es, digamos, el origen de el cambio en el código municipal, por ejemplo, más allá de cómo se votó ese código, ¿verdad? El introducir figuras, la figura del alcalde, por ejemplo, que no existía también, y sobre todo a mí la que más me ha llamado la atención o sigue llamando la atención de difícil ejecución es la revocatoria de mandato del alcalde. O sea, el alcalde es la única figura política en este país que por voto popular puede ser despedido de la municipalidad. Y eso ha pasado muy pocas veces en el país. Pero el plebiscito, ¿verdad? El manejo del plebiscito, lo que buscaban era en un país que es pequeño, esto es un país muy pequeño, ¿verdad?
Ellos me están viendo aquí con cara, ay, ya está este profesor diciéndonos la clase otra vez, ¿verdad? Más o menos, pero en un país tan pequeño, ¿verdad? Es lógico que sea un país más centralizado que un Brasil o una Argentina, ¿verdad? Donde estamos hablando de miles de kilómetros, ¿verdad? En fin, pero ¿cómo rescatar algo de la vivencia de la descentralización en los territorios, ¿verdad? Mucho fue la discusión que hubo en esos años y que derivó en esta iniciativa de lo que podríamos entender es una descentralización de las elecciones en razón, digamos, de la vida política de los territorios, de los cantones, y además cosas que no se dicen mucho, pero sigue siendo un país donde estos bichos raros que son partidos subnacionales, o sea, no creo que haya otro país en el planeta que tenga esta cantidad de partidos a nivel subnacional inscritos y prácticamente es como un deporte local, ¿verdad? Esta cosa, ¿verdad? No sé, o sea, puede llegar un momento en que suene como muy anárquico esto, ¿verdad? Hay que decirlo también, ¿verdad? Los extremos hay que tenerlos en cuenta. Ya tenemos cantones donde hay papeletas de 20 o más partidos políticos, ¿verdad? Controlar eso no es fácil para el Tribunal Supremo de Elecciones, dicho sea de paso, ¿verdad? Yo creo que todavía están resolviendo cosas, ¿verdad? Y ya prácticamente la elección, pero bueno, esas son características, digamos, propias, importantes de este proceso electoral. Pero bueno, gracias. Ya después te vamos a volver a preguntar, Larisa. Y entonces quizás para escuchar a Julio y Jimena, también quizás una introducción sobre más vivencial, más testimonial, digamos, de la experiencia personal, no solo en este proceso y en la vida política de un cantón, ¿verdad? O sea que no, como decíamos al principio, no todos los jóvenes, por supuesto, piensan igual ni nada por el estilo, pero sí hay una necesidad de intervenir, ¿verdad? Pensar que las cosas pueden cambiar, se pueden mejorar, etcétera, ¿verdad? O sea, pero desde la perspectiva juvenil. Si te parece, Julio, le vamos a dar el chance a Jimena para que nos cuente, porque creo que este es tu primer proceso, me parece a mí, o estoy bateando. Sí, exactamente, primera vez que aparece mi nombre en una papeleta. Y coincido totalmente con lo que dicen ustedes de que hay que hacer una lectura particular de cada uno de los cantones, ¿verdad? No podemos comparar cantones del área urbana, del área rural, inclusive cantones mismos que son vecinos dentro de la GAM, no son comparables. En el caso de Montes de Oca, algo que nos preocupa montones es el gran nivel de abstencionismo que hay en este cantón. Estamos hablando que 3 de cada 10 personas votaron en las elecciones municipales pasadas. Lo dijiste en positivo. Exactamente, estamos hablando de más de un 70% de abstencionismo. Sí. En las elecciones del 2020, y si hiciéramos un acercamiento a ese abstencionismo, es decir, a quienes no votaron, podemos decir que el 25% fueron personas menores de 30 años. Es decir, hay una gran cantidad de personas jóvenes que de alguna manera pues no se sienten, diríamos, desde las ciencias políticas pues representados o no encuentran tal vez alguna opción que responda a sus necesidades particulares, pero también, y eso ya lo hablo muy desde lo vivencial, experiencial, a mí me genera un sinsabor cuando escuchamos que las personas jóvenes dicen que no votan por falta de desconocimiento, por desinterés de la política, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros, y hablo aquí con mis contemporáneos, somos una generación que ha visto muchísimas crisis económicas, una generación que nació con la crisis de la caja y que sigue, digamos, en ese contexto, una generación que ha visto el desempleo en aumento, cómo las brechas entre clases sociales cada vez aumentan más. Evidentemente eso genera pues una insatisfacción, hay que decirlo, una desconfianza hacia los partidos, una percepción de que los gobiernos son ineficaces, una percepción desde la corrupción y tal. Y esto no es algo particular, nada más de Montes de Oca, ni a nivel nacional, en general es una
es una tendencia también a nivel global. Y entonces una de las grandes preguntas que se hacen los partidos es cómo llegarles a esas generaciones más jóvenes, cómo encantarles. Y bueno, pasa por proponer agendas que sean con temas de interés de las personas jóvenes, y la única manera de tener estos temas dentro de los planes de gobierno, dentro de las prioridades, dentro de los grandes ejes de trabajo de un partido político, es teniendo personas jóvenes en los puestos de representación, y que sean puestos de representación elegibles, ¿verdad? Tampoco se vale llenar puestos de elección que sabemos que probablemente no van a quedar, sobre todo por la fragmentación partidaria en la que estamos viviendo, al menos en Montes de Oca, con 10 partidos, sino que sepamos que pueden tener, digamos, esa posibilidad de incidir desde los mecanismos formales de participación, que tiene que ver con la representación. Pero también importante hablar de mecanismos tal vez más informales de participación. Saber que participar dentro de una comunidad, dentro de un gobierno local, no es solo ir a votar, sino que también implica pues abrir más mecanismos informales para que las personas jóvenes expresen sus sentires, sus pesares también, y de alguna manera pues que vivan en comunidad con sus pares, y que sigan construyendo pues ese tejido social que Jimena, tanto hace falta. ¿cómo viviste el momento de decidir si participabas o no en una candidatura, digamos? O sea, bueno, sos una persona joven, también tenés trabajo, etcétera, tenés responsabilidades. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que vos tuviste para tomar la decisión finalmente que tomaste? La principal motivación fue incidir, digamos, tener la posibilidad de incidir desde lo local. Entonces, anteriormente yo me había acercado a la Municipalidad de Montes de Oca con la creación de un proceso participativo para la formulación de la primera política cultural de Montes de Oca. Entonces, la verdad que mi acercamiento fue totalmente desde el mundo académico. Yo soy actualmente docente en la Universidad de Costa Rica, y desde lo académico pues aportamos hacia esa construcción participativa en colectivo de esa política para que fuera realidad. Dichosamente, y por buenas relaciones también con las autoridades municipales, pues vieron en mí, digamos, una posibilidad de seguir incidiendo y de alguna manera pues proponerme postularme como vicealcaldesa. Y yo sí les dije que y por ahí viene, digamos, mi idea de que la importancia de tener personas jóvenes para que pongan sobre la agenda pública temas de interés. Yo sí les dije que una de mis prioridades era el tema de cultura, y que así iba a venir en el plan de gobierno, y que de quedar electos, esa iba a ser pues uno de mis temas de trabajo más fuerte, porque es lo que más me gusta, en realidad, todo el tema de gestión cultural. Entonces, vi la oportunidad de, a partir de un proceso, de un plan que se generó sí, desde el mundo académico, la oportunidad de llevarlo a la práctica en un puesto pues, de representación popular. Y puede ser lógico pensar que el ámbito cultural sea un espacio, digamos, de atracción, digamos, de la participación juvenil, ¿verdad? Deportes, cultura, no sé, teatro, arte, en fin. Digamos, es como muy fácil pensar que eso puede ser, y realmente entre todas las asimetrías que hay en las municipalidades nuestras, no todas, digamos, tienen preocupaciones por ahí, ¿verdad? Sabemos que y a veces tampoco tienen recursos, muchos recursos, etcétera. Pero bueno, te agradezco, Jimena. Don Julio, usted tiene un trillillo ahí más marcado. Bueno, sí. Bueno, de mi parte, como lo decíamos ahora al inicio, muy jovialmente, hace 8 años fui candidato a concejal de distrito y estuvimos por acá también hablando de esas motivaciones que me llevó en un inicio a participar hacia un puesto de elección popular en mi cantón, aquí en Montes de Oca. Mi participación inició en el movimiento comunal. Entonces, antes inclusive de pertenecer a un partido político, antes de estar en Liberación Nacional, ya como militante, ya yo participaba de diferentes organizaciones comunales a través de las cuales se fueron haciendo y se fueron logrando pequeñas cosas.
esos pequeños logros, esos pequeños acuerdos me demostraron también que el tema de la participación a veces está mucho en nosotros mismos, pero hay que saber involucrar a las demás personas. Creo que lo decía muy bien ahora Jimena, necesitamos mecanismos informales de participación, porque al final de cuentas todo lo que se hace en esas comunidades, todo lo que se hace en esos comités de vecinos, sigue siendo política. No es la política electoral que vemos cada 4 años o cada 2 años ahora con el tema de la separación de las elecciones municipales y las nacionales, sino la política que realmente incide en esos barrios, que cambiar la acera, que cambiar el tema de los parques, de las zonas donde los chicos pueden llegar a tener un espacio cultural. ¿En qué distrito fue que vos te lanzaste? ¿Por cuál distrito? Yo en el distrito de Mercedes, yo soy oriundo de Betania. 31 años de vivir ahí en Betania. Ok, para los que no sepan, La Paulina, Betania, Buenos Aires. Correcto, Alma Mater todavía. Alma Mater, hasta Callenis, pero llega a nuestro distrito, que todo el mundo piensa que ya las deportivas de la UCR allá por Paso Hondo, también. Paso Hondo también, el límite con Goicoechea, Lantana, sí. Todas las comunidades de mi distrito. Posteriormente, bueno, seguimos trabajando desde el Consejo de Distrito, aprovechamos la herramienta de los presupuestos participativos también. Tratamos de tener una labor muy activa en la parte de como concejal, yo como secretario del Consejo de Distrito en ese momento, con la compañera que era síndica, que era en ese momento de Gente Montes de Oca. Hicimos una labor en la que lo que hicimos fue tratar de trabajar en pro de las comunidades, dejando de lado las banderas. Y eso fue algo que a mí me agradó mucho. Al final de cuentas, yo tengo mi ideología, tengo mi partido, existe un mecanismo formal de participación, pero a través de los mecanismos informales fue que logramos construir esa cohesión, ¿verdad? Que al final de cuentas en el distrito muchos de los parques de las zonas públicas que estaban abandonadas por años, que tenían casi 30 o 40 años inclusive de ser espacios, bueno, que siguen siendo poco iluminados lamentablemente, pero que han mejorado un poco, que ya ahora tienen por lo menos algún atractivo para las comunidades, que tienen un beneficio para esas comunidades, y al final de cuentas eso se va notando de a poco. Entonces, mi principal motivación fue esa, incidir en ese cambio social que se puede hacer desde las comunidades, desde la participación, y también ir gestionando, ¿verdad? Cada vez que uno va creciendo, que va cambiando de cargo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de ser presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Tuvimos la oportunidad de mejorar algunos espacios públicos, otros más, la gradería del Manolo Amador, inclusive había un recurso de amparo que le habían interpuesto al presidente anterior por el tema de que la gradería se había convertido en un espacio donde llegaban los taxistas a hacer sus necesidades, había trasiego de drogas, era un espacio debajo de las gradas, debajo de las gradas, correcto. Entonces, habían vecinos que lo que querían era que se demoliera. Y para mí era ilógico. Tenemos una infraestructura que le costó dinero a la municipalidad, son recursos públicos que se invirtieron, y también el estadio, hasta cierto punto, es un punto de encuentro, ¿verdad? Es un punto donde la gente puede llegar a conversar, a compartir, a ver los partidos, a ver a los chiquitos entrenar, porque el comité desde hace muchísimos años que se ha convertido en un espacio donde 300, 400 niños llegan a hacer deporte, ¿verdad? Y eso lo hablamos desde el 2015, 2016, hasta, bueno, gracias a ese espacio que se construyó debajo, también llevar algunos otros tipos de actividades como tenis de mesa, como yoga, como zumba, que en algún momento se hicieron ahí. Inclusive durante la pandemia se convirtió en un espacio que le sirvió al comité para ir retomando las actividades cuando se fueron limitando las restricciones, cuando ya no eran tantas, y ya se podía ir abriendo espacios públicos, pero los salones comunales seguían siendo espacios destinados principalmente a centros de atención en caso de que la emergencia por COVID se convirtiera en un tema insostenible. Y otro fue el tema de la Plaza Lourdes de Montes de Oca. También iniciamos un proyecto para reformarla. La plaza se usaba específicamente 2 días a la semana, sábados y domingos, 4 horas al día, ¿verdad? Con la gente que llegaba a jugar fútbol nada más. Pero el resto de la semana estaba vacía. Era un espacio que se estaba subutilizando. En algún momento hubo un convenio con la Universidad Latina de Costa Rica y se logró, digamos, que hubiera una escuela sociodeportiva, que era de la Fundación Real Madrid. Funcionó bastante bien. En algún momento se le pretendió dar en administración esa plaza a la Latina. Nosotros sí nos opusimos y pedimos más bien la administración por parte del comité. ¿Y cómo, Julio, y cómo, digamos, sí tenés esa ruta clara, pero vamos a ver, en muchos cantones viejos como Montes de Oca, digamos, urbanos del área metropolitana, con un perfil económico incluso importante, recaudación de impuestos, etcétera, aquí hay una élite política, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así es. Y usted creo que no era exactamente esa élite, para nada. ¿Cómo fue su experiencia, digamos, de penetrar, digamos, ese terreno? Fue algo muy interesante. Dentro de Liberación Nacional, ¿verdad? Fue algo muy interesante, primero desde el comunalismo, ¿verdad? Porque dentro del comunalismo resulta que hubo una asamblea que nunca voy a olvidar de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, invitan a la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes, y en la asamblea
había una persona que se iba a retirar. Normalmente en las asociaciones de desarrollo pasa mucho que todos son personas adultas mayores, ¿verdad? Y que se va retirando, que ya está cansado, que dice, ya me quiero retirar, ¿verdad? Ojalá que llegue otra persona más. Y yo levanto la mano, me postulo, ¿verdad? Y llego a ser vocal de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Montes de Oca en el 2014, aproximadamente. Después de esa asamblea, estando dentro de la unión, conozco a doña Betty Vargas, una líder comunal de años, ¿verdad? Ella no tenía una afiliación partidaria como tal, sino más bien era una comunalista de cepa, de esas personas que trabajan años de años por ver mejorar su barrio. Y ahí, dentro de la propia unión, ella me dice un día, ¿por qué no te postulas al Comité Cantonal de Deportes? Me postulé al Comité Cantonal de Deportes como representante de las organizaciones comunales, y en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación es donde conozco a don Carlos Delgado, que es precisamente el candidato a alcalde del periodo de hace 8 años, cuando yo estuve por este espacio. Y don Carlos Delgado era de Liberación Nacional, hizo un buen trabajo de base comunal, ¿verdad? Me gustó, me llamó la atención. Yo ya había tenido cierta cercanía con Liberación, yo formaba parte de Fuerza Verde, Foro de Juventud, y a partir de eso, digo yo, congenié, tenemos una ideología y un pensamiento similar. Voy a ayudarle, ¿verdad? En lo que se pueda. Me ofrece en ese momento ser candidato a regidor, ¿verdad? Creo que en un puesto no elegible, eso sí, estamos hablando del 4º, 5º lugar más o menos, y yo decido, no, o sea, yo estoy trabajando en mi comunidad, en mi distrito, porque no me permite ser candidato a concejal de distrito en el primer lugar, y él acepta, y precisamente así es como ingreso a Liberación Nacional, me meto más a conocer la estructura partidaria dentro de Montes de Oca, una Liberación Nacional que es a veces muy fuerte en la parte de distritales, ¿verdad? Pero que le ha costado dar ese paso, ¿verdad? A dejar de ser el eterno segundo lugar en algunos momentos. Claro. ¿Verdad? Un paso que ahorita estamos muy cerca de lograr, pero ahí vamos. Bien, bien. Estamos conversando, para quienes se integran recién a esta sintonía de Voces y Política. Hoy estamos en el primer programa del año 2024, hoy miércoles 31 de enero, aprovechando el evento electoral que tenemos el próximo domingo y siendo redundante, aprovechamos para invitar a la gente a que participe en estas elecciones, que salgan a votar, no está de más de decirlo, ¿verdad? Como un acto democrático y de alguna manera determinante, ¿verdad? En el devenir de los cantones de los próximos 4 años. En los cantones hay muchas problemáticas, hay mucho siempre que introducir, renovar, transformar, mejorar. Algunas cosas buenas hay que mantenerlas, por supuesto, pero ojalá que podamos bajar en algo el nivel de participación en algunos cantones. En otros más bien es interesante, la participación es al revés, más bien participa el 70% y el 30% no. Entonces, eso da cuenta, digamos, de la particularidad de los territorios. Te iba a preguntar, Larisa, para volver a hacer aquí como un entremés, no sé si en el estudio o ustedes han encontrado al calor de la investigación algún tipo de análisis de coyuntura respecto al contexto nacional, las preocupaciones de los jóvenes y cómo dimensionan los jóvenes el papel de las municipalidades o de los gobiernos locales, y si eso fuera una respuesta negativa, digamos, en la experiencia de ustedes, yo creo que ya han acumulado mucha información como para decir que hay que cambiar, digamos, para que desde el punto de vista de la cultura política haya más participación juvenil en la política local. Sí, bueno, en esta investigación no hemos logrado mapear como esto de las necesidades de las juventudes, lo cual creo que queda como un reto pendiente. Ojalá más colegas se animen a investigar el tema y más que todo investigarlo con este enfoque de juventudes. Lo que sí hemos logrado mapear, y me parece muy interesante lo que dice tanto Julio como dice Jimena, es que hemos intentado caracterizar cuál es el perfil de las personas que son reelectas. Y en esta caracterización del perfil, algo que hemos logrado es establecer... Aclaramos que son las que se pueden reelegir. Las que a pesar del cambio. No, la gente que se reeligió bastantes años. Ok. Los casos más emblemáticos de reelecciones. Okay.
Algo que hemos logrado como preguntarles en las entrevistas ha sido cuál fue su vinculación inicial cuando estaban jóvenes, cómo fue que lograron vincularse a la política, qué fue eso que los llamó. Muchos nos han dicho que fue factores familiares, por ejemplo, sus familias estaban vinculadas a la política y esta vinculación familiar hizo que ellos eventualmente se vincularan a la política. Si vemos como la relación aquí, muchas de esas personas que nos han dicho que su vinculación inicial fue mediante las familias, son personas que se encuentran en un rango etario de más de 40 años. Sin embargo, cuando vemos con personas más jóvenes y les preguntamos cuál fue su vinculación inicial a la política, qué fue lo que lo hizo acercarse, nos dicen respuestas muy diferentes, pero respuestas muy asociadas a lo que nos están diciendo ustedes. Y es que, por ejemplo, nos contaban, nos vinculamos al comité de deportes, nos vinculamos al comité, a iniciativas culturales. Hubo proyectos de la municipalidad, por ejemplo, que nos contaban de reforestación, entonces fueron a vincularse a proyectos de reforestación, temas ambientales. Entonces ya ahí, si logramos como estirar un poco lo que son los hallazgos, vemos que los temas tal vez que preocupan más a las juventudes en este momento, temas ambientales, deportes y cultura, pueden ser temas que desde la municipalidad se pueden impulsar y llaman a las juventudes como a ese acercamiento. El tema tecnológico no les ha salido, el tema de redes sociales o la comunicación, gobierno abierto, toda esta línea, digamos, donde se supone, no todos, ¿verdad? Porque hay una brecha digital todavía en este país, pero se supone que la comunicación con estas personas, con generaciones más jóvenes, para no decir aquí letras y códigos y nombres raros, ¿verdad? Es por medio de esa tecnología. Sí, en nuestra investigación no hemos tenido resultados al respecto. Sin embargo, he visto ahorita en la coyuntura actual que se está circulando un pacto ético que creo que dirige Costa Rica Íntegra, me parece. Correcto. Y de los resultados que le he dado como un poco de seguimiento a este pacto, he visto que muchos de los que están vinculados a este pacto han sido las personas jóvenes que se postulan a puestos de elección municipal. Y parte de la construcción de este pacto, una de sus postulados que vi por ahí, no estuve cercana al pacto, pero he visto de cerca, es como esto de comprometerse también a temas de comunicación inclusiva, a temas de redes sociales. Algo que vi ahorita es que varios jóvenes también se comprometen a no usar troles para temas de elecciones. Me parece muy interesante que también ya es un tema que se está posicionando sobre la agenda y que también merece la pena como investigarlo más a fondo. Gracias, Larisa. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia en esta campaña para ustedes? ¿Cuáles son las preocupaciones o los temas o las áreas, incluso ustedes como jóvenes? No sé, voy a preguntar algo ya de mi condición etaria, ¿verdad? que es, me imagino que hay dos campañas, la que está en las redes y la campaña que está en la calle, ¿verdad? Me parece, y seguramente hay diferencias con respecto a quién les da likes en la calle y quién les da likes en las redes, ¿verdad? Digamos, ya ese ejercicio, obviamente, que ustedes están viviendo hace 8 años, las personas no lo estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, digamos, hay una especie de iniciación, de noviciado, ¿verdad? Entonces, no sé, bueno, aquí les dejo la palabra ahí, no sé, vos, Jimena, tal vez. Gracias. Sí, de hecho, bueno, de parte de la coalición Gente Montes de Oca, durante el año pasado estuvimos haciendo consultas sobre cuáles son, primero, las problemáticas prioritarias identificadas por las personas habitantes del cantón y por el otro lado, cuáles son las soluciones específicas que proponen para esas problemáticas. Y nos encontramos, porque fue como un mini estudio en términos de percepción, porque eso fueron los insumos principales para el planteamiento de nuestro plan de gobierno, nos encontramos diferencias evidentemente entre las poblaciones. Entonces, al menos la población joven aquí en Montes de Oca, de las que pudimos encuestar, monitorear de alguna manera, les preocupan temas ambientales, temas de derechos humanos, les preocupa la inclusión, el respeto por la diversidad. Y a propósito de este pacto que mencionaba Larisa. Costa Rica Íntegra. Exactamente.
que fue una iniciativa de Costa Rica Íntegra, donde firmaron más de 54 partidos, me parece, en este momento. Bueno, la coalición Gente Montes de Oca es uno de los firmantes, y son 25 compromisos redactados por las personas jóvenes. Entonces, de aquí se pueden también desprender cuáles son las preocupaciones, pero también los vicios que de alguna manera se quieren minimizar en estas elecciones. Y también, hablando de redes sociales, mucho se habla de que las personas jóvenes pues son desinformadas, o que la única manera, digamos, de informarse es a partir de redes sociales, pero en realidad muchas investigaciones nos dicen que eso no es tan cierto. Las personas jóvenes tenemos esa capacidad de discernir sobre las noticias falsas, porque hemos estado acostumbrados, y casi que toda nuestra vida educativa la vivimos ya con tecnología, los que tuvimos, digamos, acceso. Entonces, de alguna manera, hemos desarrollado como esa destreza de discernir sobre las noticias falsas, lo que es cierto y lo que no. Entonces, también a mí me molesta a veces un poco también cuando vemos candidatos que de alguna manera infantilizan la población joven a partir de TikToks, ¿verdad? Yo creo que hemos visto muchos casos de esos TikToks donde intentan de nuevo infantilizar a los votantes jóvenes y de alguna manera llegarles por ahí, y cuando nos damos cuenta las prioridades, digamos, de las personas jóvenes son totalmente ajenas a esa visión. Tienen mucho que aportar, tienen una perspectiva fresca e innovadora, tienen muchas ideas nuevas para soluciones a problemas que son complejos en nuestra sociedad actual. Gracias. Julio. Sí, de nuestra parte fue algo similar. Cuando estuvimos construyendo el plan de gobierno, tuvimos talleres con personas jóvenes, primero con los de la papeleta únicamente, después con algunos otros de los diferentes distritos. Y curiosamente hubo algo que salió, ¿verdad?, que decía que Montes de Oca es un cantón aburrido. Y uno se queda pensando, es un cantón del área metropolitana, del centro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le falta? Cultura. Acceso a la cultura, acceso a eventos que no sea únicamente ir a la calle de la amargura y pegarse una borrachera, acceso a espacios públicos donde puedan hacer deporte, donde puedan convivir de forma segura, donde las chicas jóvenes puedan salir sin tener miedo a que en algún lugar las vayan a asaltar o les vayan a hacer algo peor. Espacios donde realmente se pueda volver a construir esa sociedad. Y a contrario de lo que la gente piensa también, que los jóvenes estamos muy metidos en las redes y en el teléfono y en el aparatito, más bien lo que buscaban era eso, tener espacios para hacer cosas diferentes a lo que hacemos dentro de las redes sociales, o ver videos en YouTube, o ver TikToks, o lo que sea. Y bueno, algo con lo que concuerdo completamente con Jiménez con el tema ese de que los que se quieren informar por TikTok no necesariamente se quieren informar con un video gracioso, con un chistecito, ¿verdad? Más bien se quieren informar de cuáles son las propuestas serias que se están tratando de presentar, ¿verdad?, desde las candidaturas. Entonces, a veces se confunde esa noción de comunicación en TikTok o en una red social como Instagram también, que es más juvenil todavía que nosotros los millennials, digamos. Y se tiende a ver como que tiene que ser algo con un bailecito, algo chistoso, y no, ¿verdad? Quieren información que realmente, bueno, sí, algo que les pueda calar, pero de igual forma algo donde se puedan informar, ¿verdad? Nos pasa mucho que nos piden el plan de gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Y si nos piden el plan de gobierno es para informarse exactamente cuáles son las líneas que nosotros llevamos para temas muy específicos. Otros temas que salen para juventud, el tema del desempleo. Montes de Oca después de la pandemia no se terminó de recuperar. Tenemos también un departamento de licencias comerciales. Bueno, hablando de eso, de la calle de la amargura, perdón, sí, la interrupción, es decir, yo creo que eso desapareció. Es decir, todavía no queda mitológicamente eso ahí dando vueltas, pero la dinámica de ese lugar ha cambiado. Y yo diría que es un enorme desafío de transformación. Correcto. ¿Verdad? Porque yo diría que una oportunidad. ¿Cómo darle la vuelta a eso? ¿Verdad? Sí. Me parece que por allá anda la oportunidad, pero disculpen ahí que me metí en la política local. No, la universidad como parte de la comunidad de Montes de Oca tiene que entrar, más bien debe haber una relación muchísimo más cercana. Digo yo que no debe ser nada más una relación de cercanía, de que ahí estamos, sino que tiene que ser una relación simbiótica. ¿Verdad? Claro. Tiene que haber procesos donde realmente la universidad le deje algo al cantón, tanto como el cantón le deja algo a la universidad, y que no nos veamos como si fuera la República Independiente de la UCR por un lado y la República Independiente de Montes de Oca por el otro. Puede pasar a los dos lados. Pero si nadie te está tocando la puerta, a vos como universidad, y pues claramente claro. No se va a poder. Bueno, por cierto, ahí en Mercedes,
como una cuarta parte de Mercedes lo ocupa la Universidad de Costa Rica. Correcto. Ese es el propietario más grande que tiene Exactamente. Mercedes. Tenemos toda la finca 3 y 4 y tenemos la mitad de la finca 1 también dentro de nuestros, nuestros límites. Sí, ahí hay muchos retos. Quizás para ir cerrando, digamos, una reflexión, no tiene que ser igual a esto, pero como motivación, yo en realidad soy toda mi vida, y quienes me conocen saben que este tema de la micropolítica, de la política local, de la gobernanza local, del gobierno municipal, siempre ha sido mi pasión. Y yo siempre he creído que por cada 100 colones que se quiere invertir en una municipalidad, una transferencia, algún programa, por lo menos un colón debería de usarse con niños y jóvenes. Es decir, nunca hemos realmente tratado de no intervenir, ¿verdad? Porque esa no es la idea, ¿verdad? Debería ser una relación de mutuo provecho, pero trabajar con escuelas y colegios, el tema, ¿verdad? El gobierno local, lo que significa no solo la participación, la posibilidad de influir en el cantón, etcétera, ¿verdad? Más allá incluso de los gobiernos estudiantiles, etcétera, revisar un poco el programa de educación ciudadana, que a veces es un curso, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? No, ustedes se recordarán más que yo. Y bueno, o sea, ¿dónde están las oportunidades? Nos seguimos preguntando desde el 2002, ¿verdad? Que iniciamos con estas elecciones separadas y todos estos temas. Primero fueron en diciembre, ya después cambió. ¿Dónde podríamos sembrar? ¿Dónde podemos sembrar, digamos, un cambio? Larisa, ¿usted qué piensa? Estaba pensando que hay buenas prácticas que creo que pueden ser, que son innovadoras, que son replicables. Me parece, por ejemplo, esto del pacto con postulados construidos desde la juventud, me parece que es una buena práctica, que es algo que se podría replicar. Estaba ahorita pensando también en la política Cantones Amigos de la Infancia, que creo que tiene UNICEF con varios cantones del país. Que son acciones que se pueden resaltar por innovadoras, por replicables, porque creo que, bueno, el profe Celedón tiene muchísima razón. La juventud siempre se dice que son en futuro y efectivamente lo son y enfrentan ahorita retos muy grandes, y es como sumamente necesario su vinculación a la política, y ahorita en las elecciones nacionales vemos retos enormes. Por ejemplo, estamos frente a un sistema que todavía está en constante construcción, el sistema municipal está en construcción. También el desinterés de las juventudes en involucrarse, que como decía Jimena, me parece que no es un desinterés basado en desinformación, como se suele mal pensar, sino que es una generación informada, que más bien deberíamos enfocarnos en cómo es que la política municipal no está conectando con los jóvenes, a dónde está como el problema en ese enlace. Jimena. Yo insistiría en los mecanismos no formales de participación, en la posibilidad de abrir grupos de discusión entre las personas jóvenes, abrir consultas, inclusive para niños, adolescentes, participación en ferias, en festivales, en foros, en charlas, activismo desde redes sociales, también eso es un mecanismo de participación no formal, iniciativas comunitarias, proyectos artísticos, culturales, entre otras posibilidades, porque solo a través de estos mecanismos es que vamos a lograr acercar a las personas jóvenes a seguir construyendo ese tejido social, a aportar, a incidir políticamente, para que después tengan espacios y se involucren más en la política, y que no se diga que no nos interesa la política, que no se diga que somos desinformados o que en realidad tenemos como un desencanto generalizado, sino que sabemos que digamos, en general el sistema tiene una deuda histórica muy grande con las personas jóvenes en temas económicos y sociales, pero encontremos espacios pequeños, aunque sean no formales, de participación desde nuestras realidades más
más cercanas. Yo apostaría por eso. Sí, en mi caso yo también hablaría del mismo tema. Necesitamos definitivamente involucrar a las personas. Si las personas se sienten involucradas, se sienten parte de los proyectos, sienten que la municipalidad está llegando a sus comunidades, de esa forma la gente se empieza a involucrar. Y las personas jóvenes son las primeras en hacerlo, las primeras en decir quiero educarme, quiero informarme, quiero conocer acerca de los diferentes procesos que tiene la municipalidad o quiero conocer de X proyecto. Si hay un proyecto bueno que llega a una comunidad, ese proyecto se convierte en un difusor, se convierte en la mejor forma de comunicarle a la comunidad que algo se está haciendo y que algo puedo hacer yo también desde la comunidad para que mi barrio o mi distrito esté mejor. Bueno, muchísimas gracias a Julio, a Jimena, a Larisa, a Julio y a Jimena, desearles la mayor de las suertes el próximo domingo. Porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública. Nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estaremos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.